La temporada empieza con Mia en terapia, donde descubrimos que todo lo que pasó fue producto de su imaginación y que en realidad Amber y Mitch nunca existieron. Everything that happened in Peregrine Island was a lie. La terapeuta le dice a Mia que los químicos de la isla la enfermaron física y mentalmente. Es por eso que su mente inventó una fantasía real. Mia trata de seguir con su vida normal, pero no puede ignorar todo lo que pasó. Sin embargo, se prepara para salir con unas amigas de la escuela y recibe un llamado de alguien anónimo diciendo que si quiere saber la verdad, que siga el mapa que le mandó. Ella sigue el mapa y se encuentra con Dave, el coordinador del campamento, donde le cuenta que todo lo que está pasando es un encubrimiento masivo y supone que la gente que trabaja con Max tiene que ver con esto. Everything they said you imagined was real. Nos enteramos que Mia estuvo investigando el paradero de todos, pero no encontró nada y ningún padre responde el teléfono. Es como si todos nunca hubieran existido. Dave cuenta que algunos de los chicos fueron enviados a casa con amnesia, pero el resto que estuvo cerca de Amber está en una instalación de cuarentena. Él estuvo en esa instalación y reconoció a Petal, que también estaba allí. Entonces Mia y Harry se encuentran y rescatan a Petal. Ambas van a buscar a Dave, pero se enteran que él escapó por miedo, pero les dejó toda la información necesaria. Mia y Petal descubren que los chicos están en el Instituto Lockwell ubicado en la isla. Mientras tanto vemos que Alex, Jenna, Luca, Kaylin y Zack están en el instituto, donde están planeando un plan de escape, pero al final Jenna solamente logra escapar. También descubrimos que Deb sigue en la isla escondiéndose. She only saw what I wanted her to see. And now, you're wondering if she's ever going to recognize you again when she sees you. She'll know me. Para los que se preguntan y están confundidos, el actor que interpretó a Deb en la primera temporada fue reemplazado por otro actor, ya que se encontraba con otros proyectos y no podía participar. Volviendo a la isla, al final vemos que atraparon a Deb, donde lo pusieron al lado de la habitación donde se encuentra Mitch. El personal del instituto se encarga de hacerle análisis a Mitch para evaluar sus niveles de animosina, y se dieron cuenta que la única manera de que disminuyan es logrando que ella interactúe con otras personas. Entonces la ubican con los demás chicos. Hey. Mia, Harry y Petal se preparan para ir a la isla gracias a un contacto que consiguieron en internet. As soon as the last passenger gets here, we're off. Wait, this is all of us? No. One more. I'm Fitz. Eco Fight Back, right? Okay. Peregrine Island. Here we come. Al llegar a la isla tratan de deshacerse de Fitz, pero al final se queda con ellos y le cuentan resumidamente todo lo que pasó. Los cuatro se dividen y tratan de buscar el sector más cercano para ingresar al instituto. Recorriendo el lugar, Harry descubre algo raro en los árboles. Además, se encuentra con Jenna y por otra parte, Mia se encuentra con Amber, donde asegura que cambió y puede guiarlos al instituto. Así que hacen un trato. Amber las guía al instituto y ellas la ayudan a entrar porque ella por sí misma no puede. El instituto está rodeado de una barrera que no permite el ingreso de Amber. Como todos están tardando demasiado en llegar al instituto y tienen miedo de que los descubran, van a realizar el plan B, donde Mia va a tener que entrar al instituto sola mientras la guían por radio. Mia sigue con el plan y al ingresar al instituto se encuentra con Deb, donde promete volver para rescatarlo. Mientras tanto, Luca empieza a tener alucinaciones donde puede ver sombras y Alex la sigue para averiguar qué está pasando. En el camino, Alex y Mia se encuentran y tiran gas somnífero para escapar. Vemos que Mitch conoce a un chico llamado Sam, que trabaja con su padre en la isla pescando para abastecer a todo el instituto. Mitch descubre que algo raro está pasando y sale del instituto donde se encuentra con Amber. What did I do? En la isla podemos ver que Jenny y Fitz comienzan a ver las mismas sombras que estaba viendo Luca en el instituto. Pero algo más importante pasa. Harry desapareció y dejó todas sus pertenencias. Es algo que él jamás haría. A pesar de esto, continúan con el plan y Jenny y Fitz logran ingresar al instituto, donde ven que en el sótano hay gente en coma conectada a muchos cables. Por otra parte, Mia se entera que su terapeuta es la madre de Mitch, la doctora que está a cargo de la institución. Básicamente se encargó de mentirle, pero no saben el motivo. Mitch quiere respuestas y va a buscar a su madre, pero Mia dice que es mejor escapar. I came here to save everyone. Save me, that was your fault! You still
still don't remember, do you? Así que Mitch le hace recordar todo a Mia. Ambas eran mejores amigas desde pequeñas, hasta que Mia se volvió popular y cambió completamente. En el campamento las dos fueron de casualidad y Mia hizo como si nunca la hubiera conocido y constantemente se burlaba de ella. Mia le promete compensar todo lo que pasó y le dice que empaque sus cosas para irse. Luego de esto Mia corre a buscar a Deb, pero ya no está más en ese lugar y encuentra a Luca, donde le enseña la salida para que escape. Como no encuentra a los chicos, decide comunicarse por la radio para decirles todo el plan y que tengan cuidado con Mitch porque es muy peligrosa. I told Midge to pack her stuff. That should buy us some time, but she can switch any second. She's as dangerous as Amber. So I sent her to the wrong place. Head to the basement exit, and then we're gonna get as far away from her as we can. Mitch encuentra a Mia y decide expulsarla a la isla donde se encuentra con Luca. Luego de esto se encarga de meterla a los chicos diciendo que Mia se había ido y que después la van a encontrar en el camino. Su idea es robarle toda la vida a Mia, incluida a sus amigos y su novio. Entonces Mitch decide buscar a Deb para ponerlo en contra de Mia, pero no funciona ya que Deb la ama, a pesar de todo. Entonces Mitch lo expulsa a la isla. Justamente en el momento perfecto aparece Sam para consolarla, y ella duda si es parte de su imaginación porque le dice todo lo que quiere escuchar, pero él se niega y dice que es real. Más tarde se besan cuando ella le cuenta todo lo que le está pasando. A su vez, Mia y Luca están en la isla donde hablan sobre toda la situación, y gracias a esto por fin sabemos el secreto de Luca. Él escapó de la isla para no ir a prisión. Hace unos meses, él manejaba un auto con su amigo y tuvieron un accidente, donde su amigo murió. Desde ese entonces lo están buscando, ya que él ocasionó el accidente. Mia dice que son tal para cual y se besan. Last night, Yeah, it was just a kiss. We're good. Mientras tanto, Alex, Petal y Kaylin recorren el lugar y descubren unos archivos de Amber y también el video donde se ve cuando empezó todo. You won't remember any of this. I can take your pain away. También encuentran un video donde Brendan cuenta que escapó de la isla y está escondido para que no lo encuentren. Además, cuenta la verdad de todo y es por eso que el instituto se encargó de borrar el video de todos lados para que nadie sepa nada. Alex encuentra códigos de evacuación y decide llamar a un helicóptero para que los rescaten, pero Mitch descubre todo y cancela la llamada. Más tarde descubrimos que Fitz es el supuesto amigo muerto de Luca. En realidad nunca murió, solamente pasó 3 meses en recuperación y volvió a buscarlo a la isla para que cumpla su condena. Cuando ambos están hablando, nuevamente aparecen las sombras negras y le dejan una marca en el brazo a Luca. Amber conoce una chica que viene a la isla con su familia a llorar la muerte de su hermano. Luego descubrimos que ese chico es Sam, el nuevo novio de Mitch. Esto quiere decir que está muerto y su alma está caminando por la isla. Al escuchar esta historia tan conmovedora, logra que Amber comience a sentir, y esto la asusta. Entonces va a buscar a Mitch para que le quite todo el dolor y pueda volver a ser como antes. Por otra parte, la madre de Mitch secuestra a Jenna y la lleva al sótano donde le inyectan nimosina. Estos experimentos que realiza la doctora es para encontrar una cura y salvar a su hija. Mia vuelve al instituto donde se encuentra con Mitch y ella le confiesa que necesita un nuevo cuerpo y va a robarle el suyo. Entonces Amber ayuda a escapar a Mia, donde ella se encuentra con la doctora y la enfrenta. You pretended to be my therapist. You gaslit me. It had to be secret, or people would have tried to stop it. Why? It was all for Midge. Luego de esto, Amber va a buscar al resto de los chicos porque necesita ayuda. Sus poderes se debilitaron, ya que la parte humana de Mitch está desapareciendo y sus poderes están aumentando. Cada vez se está haciendo más poderosa y es más difícil escapar de la isla. Como la evacuación fue cancelada, los chicos tienen que volver al instituto para llamar nuevamente, así que se dividen en grupos. Amber y Alex vuelven al instituto, mientras que Jenna y los demás van a seguir las sombras que ve Jenna, ya que a ella le aplicaron una nimosina y es la única que puede ver las sombras. Harry. It's Harry. I know it sounds crazy, but it's him, I swear. I think he's trapped somehow. He said it was like the stones wanted him. Oh, look, there's tunnels through here. For Harry's research.
Además, en ese lugar encuentran túneles y todos se dan cuenta que Harry está investigando esto, donde hablaba sobre una red de túneles bajo la isla, donde los científicos buscaban la fuente de la animosina, pero nunca lo lograron, porque era un laberinto. Por otra parte, vemos que Sam le cuenta la verdad a Mitch. Ambos están muertos. Mitch se niega a desaparecer y va a atacar a todo el que encuentre para juntar más poder. Al primero en atacar es a Fitz. Los chicos se dieron cuenta, pero ya era muy tarde. I only took what I needed, but it won't last. I need more. Alex y Amber continúan el camino y se encuentran con Mia. Justo en ese momento, Sam aparece y les advierte que están en peligro y que Mitch no puede detenerse. Las tres corren, pero cuando llegan, pasa esto. You okay? You okay? Wake up. I told her she couldn't get away. Mia se despierta en un lugar extraño donde se encuentra con Mitch y le explica que ella estuvo en ese mismo lugar cuando Amber la controlaba en la temporada anterior y que ella también se quedará ahí cuando Mitch le robe su cuerpo. Amber logra traer de vuelta a Mia y ella se pregunta dónde estuvo y Amber le cuenta que es su lugar donde vas cuando soñás. There was this crystal thing there, like the same color as her eyes. I think it was controlling her. The source of the animosine. It's where my powers came from. Well, if that's where Midge's power comes from, then we can destroy it. I know where it is. Kaylin explica que la limusina está en los túneles, pero es como un laberinto, así que nuevamente se dividen para encontrar la fuente. Cuando Mia llega al instituto, va a buscar a Mitch para tener más tiempo y distraerla, mientras que Alex desactiva la barrera que rodea el instituto. Ella intenta convencerla para que se detenga, pero Mitch lo único que quiere es robarle el cuerpo a Mia. Por otra parte, Amber se da cuenta que Luca tiene una marca en el brazo y se da cuenta que la isla está en su sangre, y él le explica que un fantasma le hizo esto. I've taken the animosine from you, used it to find the source, and put that knowledge in you. Los chicos encuentran la fuente y logran desactivarla. Mitch se da cuenta que en realidad está muerta. I don't want to be you, Mia. I want to be me, and I want to go. Ambas se despiden y Mia le pide perdón por todo lo que pasó. Luego vemos que la madre de Mitch se despide en la isla y la deja ir para que por fin descanse en paz. Los chicos se reencuentran y se dan cuenta que Amber no desapareció. What do I do now? How you live. Same messy, imperfect life as the rest of us. 6 meses después, los chicos vuelven a sus vidas normales, donde algunos de ellos se reencuentran, donde nos enteramos que todos exponen la verdad al mundo, donde Jenna y Alex salen en la portada de los periódicos. Luego vemos que Amber va a buscar a la chica que conoció a la isla. Gracias a ella y a su historia, pudo convertirse en humana. La temporada termina y todos están felices, pero en los últimos segundos nos muestran algo que podría ser la continuación de una tercera temporada.